Buenos días, mi nombre es Román Eduardo García Medina. Curso el cuarto cuatrimestre en la licenciatura en Derecho de la materia Derecho Mercantil 2 en el Instituto Universitario Zitácuaro Morelos y expondré la actividad 3 sobre los contratos afines a la compraventa mercantil, en el cual veremos el contrato estimatorio o de consignación, el contrato de suministro, el contrato de permuta y el contrato de cesión de créditos. Empezaré por el contrato estimatorio o de consignación. Este contrato de consignación es un acto jurídico en el cual se involucra a un consignante y a un consignatario. Este consignante transmite la disponibilidad, más no la propiedad, o a veces sí la propiedad de uno o varios bienes muebles a otra persona, como bien dije, que es el consignatario, que es el que va a custodiar los bienes para que se le pague un precio convenido por ellos en caso de venderlos o en el término establecido, o que se les restituya en el supuesto de no venderlo. Este acto jurídico debe de cumplir con ciertas características. Por ejemplo, el consignatario tiene la obligación de pagar por el precio pactado con el consignante o devolver el bien de acuerdo a lo que hayan pactado. También el consignante transmite la posesión de los bienes y en su momento la propiedad al adquiriente, y en su caso será responsable ante este último por los daños y los perjuicios. En este acto jurídico también puede pactarse una retribución para el consignatario, o sea, el que los custodia, que puede consistir en dinero o en un porcentaje sobre el precio de venta o algún otro beneficio. Y una vez verificada la venta del bien dado en consignación, el consignatario tendrá 2 días hábiles para entregar la ganancia acordada al consignante, salvo pacto en contrario y en el supuesto de que los bienes consignados no hayan sido vendidos. El consignante también no puede disponer de ellos hasta que concluya el plazo fijado para la venta. Esa es como una limitante para el consignante. También el consignatario debe efectuar todos los actos tendientes a la conservación de los bienes, como los derechos relacionados con los mismos, es decir, es el garante, el custodio de esos bienes. También el consignatario podrá disponer del bien solo con el fin previsto en el contrato, o sea, solamente para el objetivo que fue hecho el contrato. Estos bienes no pueden ser embargables. Y nombraré algunas causas de rescisión del contrato, que son, por ejemplo, la ejecución total de las obligaciones o la muerte de alguno de los contratantes. Otra rescisión puede ser el vencimiento del plazo fijado, o por mutuo consentimiento, o por incumplimiento de las obligaciones por alguna de las partes. Para que se pueda dar alguna de la causal, más bien de darse alguna causal, el consignatario debe de poner de inmediato a disposición del consignante los bienes dados en consignación para que los recoja dentro de 2 días hábiles siguientes a la notificación. Es decir, en caso de que se haga eso, es el deber del consignatario hacer esto dentro de los días que acabo de mencionar. Y hay consecuencias en caso de que el consignante no lo recogiera dentro del dicho término. Entonces ahí se procede a un tipo de almacenaje que le va a ser equivalente al 2% mensual del valor de mercado del bien del que se trata, por concepto, como bien dije, por almacenar esos bienes. Este tipo de contrato trae aparejada de ejecución, es decir, es demandable por la vía mercantil. Pasando al contrato de suministro,
que básicamente es aquí vemos es un acto jurídico en el cual una parte se obliga a cambio de una contraprestación a cumplir a favor de otra persona en forma independiente con prestaciones periódicas o continuadas de cosas o servicios. Este contrato tiene una función económica que permite a las empresas proyectar su actividad comercial, asegurándole el abastecimiento periódico de sus materias primas, bienes o servicios. Aquí las partes vemos al consumidor y al proveedor. El consumidor va a ser el beneficiario o suministrado, persona natural o jurídica que requiere y solicita las prestaciones periódicas o continuas de estos bienes y servicios. De quien, pues en este caso va a ser del proveedor, que es otra persona natural o jurídica independiente, organizada como empresa, no necesariamente tiene que ser una empresa, que se obliga a realizar las prestaciones periódicas o continuas de bienes o servicios en favor de ¿quién? Pues del consumidor. Este contrato tiene características que es bilateral, o sea, tiene obligaciones de estas dos partes, es nominado, es consensual, es decir, hay un consentimiento, como bien dije, es un acto jurídico y es de tracto sucesivo. ¿Por qué? Porque es periódico o continuo y es oneroso, no hay lucro, son contratos comerciales. Ejemplo, Juan consumidor y proveedor empresa o viceversa, siempre y cuando haya ese intercambio de necesidad. Pasando al contrato de permuta, vamos a ver que también va a ser un intercambio de bienes, es decir, es otro acto jurídico en el cual vemos a las partes que se llaman permutantes. Son aquellos que nos sirven de instrumento de compensación de operaciones en el comercio internacional y que facilitan la ejecución de dichas obligaciones, de manera que el exportador de determinados bienes se obliga a importar a otros que el adquiriente le suministrare por el valor total o parcial de los exportados. ¿A qué me refiero con esto? Es que, por ejemplo, en el contrato de permuta se entrega una cosa a cambio de que otra persona le dé una cosa, que reformulo, que este permutante le entregue una cosa a cambio de que esa otra persona le entregue algo en dinero. O sea, yo te doy esto y tú me das a cambio el dinero. Pero en este caso de este contrato de permuta mercantil, vemos como ejemplo los contratos celebrados con promotoras inmobiliarias, fue un ejemplo que encontré, y entre particulares, que consisten en la cesión de solares para, por ejemplo, la construcción de inmuebles, que a cambio se hace de determinados pisos o locales a construir en el solar cedido. O sea, esta empresa le brinda este servicio a cambio de determinados pisos o locales. Es un intercambio, pues entiendo yo, de servicios. No necesariamente tiene que ser derechos reales, sino que puede ser, entiendo, como un derecho personal, pero no tanto personal, sino un derecho real. Pero bueno, para este tipo de contrato de permuta se siguen las mismas reglas que el de compra-venta. También puede haber saneamiento por evicción y el pago de daños y perjuicios en caso de saneamiento por evicción. Y por último tenemos al contrato de cesión de créditos, que básicamente a lo que entiendo consiste en la transferencia de cuentas pendientes. Es otro acto jurídico, pero como dije, es la transferencia de cuentas o de deudas pendientes por recuperar. Es decir, nos dice esta página que consulté
que es por ejemplo, la entidad que otorgó un financiamiento, renuncia a su derecho de cobro en favor de un tercero, o sea, un nuevo acreedor, y que a cambio de las facultades recibidas paga una contraprestación al prestamista original, y este se beneficia entonces con un ingreso de liquidez inmediato. Por ejemplo, se pide un préstamo a un banco y este banco puede ceder su crédito a otra entidad. Entonces, el deudor ahora le va a pagar a la entidad, no a la originaria, sino a la secundaria. Es decir, ¿quiénes son los que participan en este tipo de contrato de cesión de créditos? Pues tenemos al cedente, que es el acreedor original es el acreedor original del préstamo, que le cede esos derechos de cobro, por así decirlo, a un cesionario, que es el tercero, que es el nuevo acreedor que podrá recuperar el financiamiento. ¿De quién? Pues del deudor, que se le llama cedido del crédito. Algunas características principales de la cesión de crédito tenemos que no es necesario el consentimiento del deudor para realizar la transferencia del préstamo. ¿Por qué? Porque a este deudor no se le considera parte y no se necesita su sí. O sea, el que va a pagar, va a pagar. Y también es útil cuando una empresa requiere de efectivo en el corto plazo y que no puede esperar a recuperar el financiamiento otorgado. Algunas obligaciones no pueden ser cedidas, por ejemplo, en el caso de los derechos de alimentos. Estos deben de pagarse únicamente de padres a sus hijos. Esa transferencia también se puede formalizar ante un notario. De esta forma queda registrada el respectivo contrato de cesión de créditos y ahí se detallan las responsabilidades asumidas por los participantes. Agregando un poquito más a este contrato de cesión de derechos, ya en mis palabras, entiendo que es, por ejemplo, cuando se da con bancos o entidades financieras y las grandes empresas de telecomunicaciones que venden estas transferencias o estos derechos, se venden con importantes descuentos. Por ejemplo, sus carteras de deuda las venden a otras empresas, y estas otras son especializadas en el cobro de deudas. ¿Por qué son especializadas en el cobro de deudas? Porque podríamos decir que, bueno, así como dije, se especializan en este tipo de contratos, se encargan de cobrar estos pues, no son créditos, pero son, como entiendo yo, que son deudas. Entonces, como bien dije, y retroalimentando, existen las tres partes, que es el cedente, el cedido y el cesionario. Entonces, así esta cesión de créditos cumple con una finalidad económica de circulación de los créditos dentro del tráfico de comercio, mostrándose como sujetos del negocio los participantes, más bien las partes, las dos partes importantes. Y por lo tanto es todo. Muchas gracias por la atención.